acciones. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando yo voy al mercado y quiero, pues, me da un cuarto de queso, ¿no? O cuando yo veo el reloj y digo, falta un cuarto para las 2. O cuando yo parto mi manzana y lo parto en 8 partes iguales y me como una de ellas, me estoy comiendo la octava parte. Y así, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver de que el uso de las fracciones es algo común en nuestras vidas. Por lo tanto, para poder yo entenderlos, los tengo que aplicar o usar adecuadamente. O sea, la información que me dan la fracción, yo la debo entender. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos un pequeño caso que vamos a tratar de resolverlo según vaya leyendo el texto. Dice, el niño Manuel le pide un pedazo de cordón de nylon a su madre que en ese momento estaba lavando y la madre le responde, ¿más cordón? Preguntó la madre, como si yo fuera fabricante de cordones. Ayer mismo te di un buen ovillo dice, ¿para qué necesitas tanto? ¿Y dónde lo has metido? El niño le responde, ¿a dónde he metido el cordón? Contestó el niño, primero tú misma me pediste la mitad. La madre le responde, ¿con qué quieres que amarre la bolsa de ropa? Le contestó la madre. La mitad de lo que quedó se lo di a Daniel para hacer una guaraca para su trompo. La mamá dice, debes ser más comprensivo con tu hermano mayor, dijo la madre. Lo he sido. Quedó muy poquito y de ello mi papá cogió la mitad para amarrarse las zapatillas y poder ir a jugar fulbito con sus amigos. Luego mi hermana Janet necesitó los 2/5 del resto para atarse el cabello. ¿Y qué has hecho con el resto de ovillo? Dijo la mamá. ¿Con el resto? Pero si solo me han quedado 30 centímetros y con eso no puedo hacer mi trabajo que me dejaron en mi colegio. Pregunta. ¿Podría decir cuál era la longitud del ovillo que la madre le entregó al niño al principio? Y acá yo tengo un diálogo y en ese diálogo aparece la parte o el tema de fracciones, porque habla que la mitad te di a ti, luego vino mi hermana, me pidió la mitad de lo que había quedado, luego vino mi hermano, me solicitó la otra parte, luego vino mi papá y le dio una parte para sus zapatillas, etc. Y yo me quedé con una partecita, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para poder resolver ese pequeño problema que está planteado aquí? Para resolver un problema con fracciones existen varios métodos, ¿no? Uno de ellos es utilizando la fracción propiamente dicha, o sea, como, como operador matemático, ¿no? Otra es verlo como parte de algo, ¿no? Porque cuando uno habla de fracción, habla de parte de algo. Y otra es verlo como un cociente, o sea, como una división de dos cantidades, pues, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo cómo tú lo mires, vas a entender el problema, ¿sí? Entonces, para poder resolver este problema, vamos a hacer lo siguiente. Van a ver que no es difícil, ¿eh? Solamente es cuestión de ir leyendo, ir planteando lo que está, lo vamos a ver como parte de algo, ¿no? Vamos a usar ese concepto de la fracción de parte todo. A ver, un ratito. Ya. A ver, vamos a empezar. La lectura empieza cuando el niño le solicita un pedazo de cordón o de nylon a su mamá, ¿sí?
Imagínate que este es el pedazo de cordón que le da. ¿Sabes qué longitud tiene? No. No sé, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle acá un espacio y ahí voy a llenar la longitud. ¿Está bien? Siempre que uno resuelve un problema, primero hace un bosquejo de lo que voy a hacer, ¿no? O sea, un camino. Y una vez que yo tengo el bosquejo, recién empiezo a darle valores. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí está, ¿no? La mamá le pregunta para qué necesitas tanto y dónde lo has metido y por acá responde, dice, ¿a dónde lo he metido? Contestó el niño. Primero tú me pediste la mitad. De este cordón que está que la mamá le ha dado, el niño le responde, ¿no? Si tú me has pedido la mitad. Entonces, más o menos, imagínate que el cordón es este, y ahí está la mitad. Ya. Esto le pidió la mamá. La mamá le pidió la mitad de su cordón. Vamos a ponerle así, la mitad. ¿Está bien? Ahora dice, mamá le responde con qué quieres cambiar la ropa. O sea, como quien justifica por qué le pidió la mitad, ¿no es cierto? La mitad de lo que quedó se lo llevó Daniel. Entonces, si esta mitad lo tiene la mamá, ¿qué es lo que le ha quedado? La otra mitad. Y dice el problema que la mitad de lo que quedó se lo llevó Daniel, su hermano. La otra mitad. Y esto se llevó Daniel. ¿Sí? La mitad, pero de esta parte que está acá. Ojo, la mitad de esta parte que está aquí. De lo que haya quedado, ¿no es cierto? Dice que la mitad de lo que quedó se lo llevó Daniel para hacer una guaraca para su trompo. Bueno, su niño juega trompo seguro. Y la mamá le responde, pues debe ser más comprensivo con tu hermano que también necesita algo, ¿no? Dice, lo he sido y quedó muy poquito. Y de ello mi papá cogió la mitad para amarrarse las zapatillas, ¿no? Dice, y de ello me quedó muy poquito. ¿Qué cosa es lo que le quedó? Bueno, si este lo usó su hermano, lo que le quedó fue la otra parte que está aquí. Y de ello dice que su papá agarró la mitad. Entonces, vamos a poner por acá, su papá agarró esto. Su papá agarró la mitad de lo que le había quedado, ¿sí? O sea, de todo esto, la mitad de todo eso había quedado, ¿cierto? Entonces, el papá agarraba esta parte. Y queda esto. Ahora, sigo leyendo y por acá dice, luego mi hermana Janet necesitó los 2/5 del resto. O sea, de esto que está aquí, su hermana Janet ha cogido los 2/5. O sea, otra parte, ¿no? Vamos a suponer que esta parte, los 2/5. Esto es Janet, su hermana Janet, los 2/5 de lo que había quedado. Ya está. Entonces su hermana Janet se queda con esto que está aquí. Y por último, lo que está aquí, lo que le sobra, dice que le ha quedado solamente 30 centímetros. O sea, este pedacito que está aquí es 30 centímetros. Entonces acá vamos a poner aquí, esto que está aquí, al final, es 30 centímetros. Y ya armé el problema, ¿sí? Ahora lo único que voy a hacer, lo voy a pasar a limpio para empezar a trabajar el problema. A ver, vamos a suponer, el papá coge la mitad, ¿sí? Acá está lo que coge Daniel. Vamos por partes. A ver, ahora sí presta atención a lo que voy a hacer. Mira, como el papá coge la mitad de todo, ¿no? El papá coge la mitad, voy trachando, él coge la mitad de todo, entonces supone que todo debe tener mitad, ¿sí? Acuérdate, debe tener mitad. Viene Daniel y coge la mitad de lo que había quedado, o sea, de esta parte que está aquí, la mitad. Entonces supone, si esto debe tener mitad, todo debe tener mitad, ¿no? ¿Sí? Debe tener mitad, lo voy a multiplicar por 2. Y ya está esto ya. Luego viene el papá y coge la mitad de lo que había quedado. Esto debe tener mitad. Por lo tanto, todo debe tener mitad nuevamente. Lo multiplico por 2. ¿No? Y ya está lo que cogió el papá. Y por último, viene su hermana Janet y coge los 2/5 de lo que le había sobrado. O sea, de esto, los 2/5. Esto debe tener quinta. En consecuencia, todo debe tener quinta. Y ya está. Entonces, llego a la conclusión que esta longitud de cordón debe tener mitad, luego mitad y luego quinta.
Entonces, ¿qué numerito le coloco acá? De tal manera que me permita trabajar el problema. Le voy a colocar el producto de todos ellos, porque este número que salga va a tener mitad, luego va a tener mitad, luego va a tener mitad y luego va a tener quinto. ¿Sí? ¿Qué número es? 40. ¿Sí? Entonces voy a empezar acá colocándole 40 acá. Listo. Esa va a ser la longitud del cordón. ¿Está bien? Entonces, si la mamá le pide la mitad, ¿cuánto le pide? Ahora sí vamos a preguntar. Diego, ¿cuánto de cordón le pide la mamá si dice el texto que le ha pedido la mitad de lo que le había dado? 20K. Ya está. 20K. ¿Y cuánto sobró? 20 también. Listo. Sobró 20K. Voy a poner acá. Sobró 20K. ¿Listo? Luego viene su hermano Daniel y le pide la mitad de lo que le había quedado. O sea, de 20K. ¿Cuánto le pidió? 10K. 10K. Entonces vamos a poner acá. Daniel le pidió 10K. Vamos a poner por acá. Daniel, su hermano Daniel, le pidió 10K. Entonces, hasta ahí, ¿cuánto cordón está entregando? La mamá le dio 20K, a su hermano le dio 10K. ¿Cuánto le sobra todavía acá? Otros 10. Otros 10, ¿no es cierto? Ya está. Viene su papá y le pide la mitad de lo que había quedado, o sea, la mitad de esto. ¿Y cuánto es la mitad de esto que está aquí? 5K. 5K. Entonces viene el papá y le pide 5K. Vamos a indicar acá, este es lo que le da el papá. Al papá. 5K. Y por último viene su hermana y le pide los 2/5 del resto. ¿Y cuánto es el resto? ¿No? Si hasta acá la mamá le dio 20, a su hermano le dio 10 y a su papá le dio 5, hasta acá va 35. ¿Cuánto le está sobrando todavía? 5. 5. Y su hermana Janet viene y le pide los 2/5 de eso, ¿no? O sea, ¿cuánto le pide? ¿No? 6K. ¿Cuál se hija? Viene la hermana Janet y le pide los 2/5 de 5K. ¿Cuánto es eso? 2. 2, ¿sí o no? Viene la hermana Janet y le pide las 2/5 partes de 5, o sea, 2K. En conclusión, este es lo que le sobra. Esto que está acá es lo que le sobra. ¿Cuánto le sobra? De todo, ¿cuánto le sobra? ¿Mm? ¿Cuánto le sobra? Si a su mamá le dio 20K, a Daniel le dio 10K, a su papá 5K, y 3K. le toma 3K. ¿Sí? 3K. ¿Y qué dice el problema? Que el niño dice que al final de todo eso que le han pedido, le sobró ¿cuántos centímetros de cordón? ¿Cuánto le sobró? Dice al final. Acá está, dice, ni solo me ha quedado 30 centímetros. Entonces supone que esto de acá tiene que ser 30 centímetros, ¿sí o no? Entonces llega a la conclusión de que 3K tiene que ser igual a 30 centímetros. 30K es igual a 30 centímetros. Por lo tanto, K, ¿cuánto vale? 10 centímetros. Ahora sí, ¿qué me preguntan? ¿Cuál era la longitud inicial del cordón que le dio la mamá? ¿Sí? Entonces, la longitud inicial, ¿cuánto era? La longitud inicial de ¿cuánto era? Era 40 por el valor de K, o sea, por 10. ¿Y eso cuánto es? 400 centímetros, que es lo mismo que 4 metros. Ese era lo que le había dado la mamá al inicio, ¿no? ¿Ven? El problema no es difícil, no es complicado. El problema es simplemente entender qué cosa es lo que estoy haciendo con la fracción. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho acá? Estoy entendiendo la fracción como la parte de algo, ¿no?
ido desglosando parte por parte, a ver qué cosa le toca a la mamá, qué cosa le toca al papá, le toca a la tía, le toca a su hermana y qué le sobra a él, ¿no? Esa es una forma de conceptuar a la fracción como parte de algo, ¿sí? Si tú lo miras así, los problemas se te van a hacer fáciles, ¿no? Porque cuando una fracción dice, yo quiero los 2/5, ¿qué significa esto? Que quiero 2 de 5, ¿qué significa? ¿No? ¿Está bien? Entonces, ahora sí, vamos a empezar a definir algunas cosas que ustedes necesitan conocer. ¿Qué es una fracción? ¿Mm? Una fracción es un número fraccionario, o sea que está escrito así de A sobre B, donde A y B son números enteros y positivos. O sea que el de arriba es positivo y el de abajo también es positivo. Los dos son positivos. A eso se llaman fracciones, ¿no? Además, donde A no es múltiplo de B. Porque si fuera múltiplo, se puede dividir y resulta un número entero. Por ejemplo, esto de acá no es una fracción, porque no cumple con todas las condiciones que está aquí. ¿40 es positivo? Sí. ¿5 es positivo? Sí. Pero 40 es múltiplo de 5. Y acá dice que para que sea fracción no debe ser múltiplo. ¿Por qué no debe ser múltiplo? Porque si es múltiplo se puede dividir. Por ejemplo, 40 entre 5, ¿cuánto es? Es 8. Este es un número entero, no es una fracción. Las fracciones son números que no son enteros, ¿sí? O sea que su división no debe ser exacta. ¿Está bien? Entonces las fracciones son números fraccionarios, o sea que no son enteros, cuyos términos son positivos y además su numerador no es múltiplo de su denominador, no tiene que ser múltiplo. ¿Está bien? Con todas esas condiciones, esa es una fracción. A eso se llama fracción. Ahora, la fracción nos representa algo gráficamente, ¿no? Por ejemplo, aquí. Si esta figura está dividida en 8 partes, ¿cuántas partes están pintadas? 5. Entonces, ¿cómo represento matemáticamente la parte que está pintada? 5/8, así. ¿Pero qué significa? Significa que están pintadas 5 partes de las 8. Eso significa, ¿no? Aquí, por ejemplo, de esta figurita, ¿cuántas partes están pintadas? La quinta parte. Matemáticamente se representa así. ¿Pero qué significa? Que está pintado una parte de las 5, ¿no? Significa eso. De esta figura, ¿cuántas está dividido en 3 partes? ¿Y cuántas partes están pintadas? 2. ¿Cómo represento matemáticamente esta figura? 2/3 de lo que está pintado, ¿no? Está pintado 2 partes de las 3. Cuando uno habla de fracción, las partes tienen que ser iguales o equivalentes. No necesariamente iguales, puede tener diferente forma, pero debe ser equivalente en valor. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, acá tenemos un problemita que fue propuesto en un examen para primer año de secundaria. Es un examen del ministerio. A ver, ¿quién me dice cuál es su respuesta? Se dibuja la siguiente bandera sobre un papel cuadriculado. Acá está el papel, ahí están las cuadrículas. Y se dibujó esa bandera. Esta parte era azul, esta parte era verde y esta parte era roja. Pregunta, ¿qué parte de la bandera es de color rojo? A ver, vamos a ver si estamos en cuarto o en primero o en primaria, en su defecto. A ver, ¿qué parte de la bandera está pintado de color rojo? Piénsalo, te pregunto. Un tercio. Un medio. Alguien dijo por ahí un tercio, Un medio. alguien dijo un medio. Cristel, ¿cuánto es? ¿Qué parte está pintado de rojo? A ver. Tu compañera dice un medio, la mitad. Su otra compañera dice la tercera parte. ¿Tú qué opinas? Es que no estoy segura. Estoy entre un tercio y un medio. Ahí, entre un tercio y un medio, un cuarto. Ya, no está segura. Daniela Regifo, ¿qué parte de la bandera está pintado de rojo? Un cuarto. La cuarta parte, ¿no? ¿Por qué, Lady? ¿Por qué está pintado la cuarta parte? A ver. Lady, ¿por qué, cómo está pintado la cuarta parte?
¿Cómo llegas a la conclusión que la cuarta parte es de rojo? Sánchez, ¿qué Un parte? tercio. ¿Qué Un parte? tercio. Un tercio. Me parece bien. ¿Y por qué un tercio? ¿Cuál es tu conclusión a la que tú llegas que es un tercio? ¿Cómo llegas a un tercio? Pues solamente estaría solamente en la parte de representado y los no sé cómo explicar, profesor, pero la cosa es que, no sé, o sea, una parte de rojo está pintado y las otras dos, ay, Ya, a ver, más o menos. no, Como esta figura está dividida en tres bueno, partes, en tres partes, una de sí, uno de tres, la uno lista, de tres, la tercera sí. parte, ¿ya? Ajá. Es su concepto de él. A ver, Catherine, ¿qué parte de la bandera está pintada? Medio. La mitad. ¿Y por qué la mitad? Un octavo es uno sobre el total, porque hay tres partes, creo. No, pero ¿cómo llegas a a la conclusión de que la mitad está pintado de rojo? Ay, no sé cómo explicarlo, profesor. Claro, porque si acá hay 16 cuadritos, deberían estar pintados 8 en todo el recto, ¿no es cierto? 8 cuadritos. ¿Sí? A ver, acá hay un cuadrito. Acá hay otro. Acá hay 3. Acá hay 4. Acá hay 5. Acá hay 6. Pero los demás cuadritos están incompletos. Pero esta figura que está aquí, esto que está aquí, que es de color rojo, ¿lo podría colocar acá abajo? ¿O no? ¿Lo podría colocar aquí abajo o no? Esto es idéntico a esto, ¿no? No, pero acá está pintado. Acá lo puedo colocar, ¿no? Porque esto está pintado. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Todo esto está pintado de rojo, todo esto. ¿No? Todo esto está pintado de rojo. Así. Pero esta parte que está aquí, esta parte que está aquí, la puedo pasar aquí. Y lo pintaría esto. ¿No? Pues son equivalentes, tienen el mismo valor. Esta figurita es idéntica a esta. Yo lo puedo voltear nomás y lo pongo acá, ¿no? Entonces quedaría pintado toda esta zona que está aquí. Y toda esta zona es la mitad de todo el cuadrado, porque aquí hay 8 cuadritos y arriba también hay 8 cuadritos, es la mitad. ¿Sí o no? Entonces llegaría a la conclusión, la respuesta sería D. Es la mitad, no es la tercera parte. Cuando uno habla de fracción, habla de partes iguales o equivalentes. Estas son las partes iguales, pero esta parte también es equivalente a esta, por lo tanto yo lo puedo trasladar. Y estaría pintado la mitad de la figura, ¿no es cierto? Entonces, si no hemos podido responder a alguno de nosotros es porque todavía no está bien claro la definición de lo que es fracción, ¿no? Cuando uno habla de fracción, habla de partes que son iguales o equivalentes, ¿no? A ver, o la fracción como parte todo. Dice, un estudiante emplea 8 horas del día en dormir. Imagínate que este es el día. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. 24 días. Y si dice que duerme 8 horas, pues de las 24 duerme 8. ¿Sí o no? Entonces,
Cuento que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta acá duerme. Ahí duerme. Se dedica a dormir 8 horas. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 horas lo dedica a sus labores académicas. Entonces, 6 horas, acá hay 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 horas lo dedica a sus labores académicas, a estudiar. 6 horas. Esto es a estudiar. Y 3 horas en alimentarse. Acá hay 3 horas. 3 horas en alimentarse, ¿no? 1, 2, 3. En alimentarse. Pregunta, ¿qué parte del día le queda para otras actividades? Enier, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué parte del día le queda para otras actividades? Enier, de las 24 horas que tiene el día, 8 horas duerme, 6 horas estudia, 3 se alimenta. ¿Cuántas horas, qué parte del día le queda para otras actividades? Que no se haga dormir, ni estudiar, ni comer. No te escucho. 7. ¿No me escucha? ¿Cuánto? Cuenta, pues acá hay 1, 7, 2, 3, 4, 7, 5, 7, 7. 7, ¿Qué 7. parte? No, pero ¿qué parte? Le quedan 7 horas de las 24 que tiene el día. O sea, del día le quedan los 7 24 partes. Eso significa, ¿no? Cuando me dice qué parte del día le queda, yo tengo que dar mi respuesta como parte, no cuántas horas. ¿Sí? Ese es ver la fracción como una parte, ¿se dan cuenta? Como parte de algo. La fracción como operador es cuando yo hago la operación directa, es lo que ustedes le enseñan en primaria, ¿no? Hay en los 2/3 de los 3/11 de los 8/7 de 924. ¿Qué significa todo esto? La palabra de lo significa multiplicación. Entonces digo así, hay a los 2/3 de los 3/11 de los 8/7 de 924. Quiere que haya esa operación, ¿no? Es un operador. ¿Qué simplifico? Puedo simplificar 3 con 3. ¿Qué más? Nada más. A ver, este número tiene 12, 13. 7 con 924. Séptima. Tiene séptima, ¿no? Tiene Sí. séptima. ¿Cuánto es la séptima? 132. 132. Y 132 tiene onceava, que es 13. Entonces me quedaría 13 por 8 y por 2. ¿Cuánto sería? 192. 13 por 200, 8. 208. 208. Ya. Me piden la suma de cifras. Piden la suma de cifras. O sea que mi respuesta sería 10. Ese es cuando uno ve la fracción como un operador, o sea, como una operación, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hay un montón de problemas de esta forma, ¿no? Bueno, lo aplicas como un operador. Hay un montón de problemas de esta forma, lo puedes graficar y darte cuenta. No necesariamente poner los 24 cuadritos. Puedes usar las relaciones, ¿no? ¿Sí? Y otro concepto es la fracción como una razón. Ya ustedes saben que es una razón aritmética, geométrica, ¿sí o no? Una razón geométrica es esto, por ejemplo, ¿no? Es una razón geométrica. Está en la relación de 2 a 3. Por cada 2 hay 3. O 2 de cada 3. ¿Significa eso? Entonces, cuando yo resuelvo un problema viéndolo como una razón, se trabaja con el capo, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice, en una canasta, 5 de cada 8 huevos son color pardos. 5 de cada 8 huevos. A ver, un ratito.
Ya, a ver. Imaginemos que es la canastita de huevos. Y dice 5 de cada 8 son pardos. ¿Qué significa eso? Que se supone que aquí hay un total, ¿no? Hay un total de huevos que no sé cuántos hay. En total no sé cuántos hay. Este es el total de huevos. Pero dice que acá una parte son de color pardos y la otra son blancos. Así dice el problema, ¿no? En una canasta 5 de cada 8 huevos son pardos y el resto son blancos. Solamente hay de dos colores. ¿Qué significa que 5 de cada 8 huevos son pardos? ¿Qué significa que 5 de cada 8? Acá hay 5 de 8 en total, ¿no? 5 de cada 8 en total son pardos. Eso significa que están en la relación de 5 a 8, ¿sí o no? Entonces es como 5 y el total es como 8. Por lo tanto, los blancos son como 3, ¿no? Dice, si se venden 48 huevos blancos y 14, no, si se venden 48 huevos pardos y 14 huevos blancos, entonces la canasta quedaría, en la canasta quedaría la misma cantidad de huevos blancos y pardos. Entonces, en esta canasta hay esta cantidad de huevos pardos y esta cantidad de huevos blancos. Yo puedo ver que no hay la misma cantidad, pero dice que si se venden 48 huevos pardos y se venden 14 huevos blancos, entonces las cantidades serían iguales. Entonces, a ver. Si esta es la cantidad de huevos pardos y yo vendo 48 y de los blancos vendo 14, entonces las cantidades serían igual, dice, ¿no es cierto? Resolviendo esta pequeña ecuación, tengo 2K, 48 menos 14, me queda 34, K es igual a 17. Pregunta, ¿cuántos huevos había inicialmente en la canasta? Inicialmente en la canasta había esta cantidad de huevos, ¿no? ¿Sí? Entonces, inicialmente habían ¿cuántos? 136. Son 8 por 17. Y eso es igual a 136 huevos. Listo. ¿No? Y ahí está la fracción vista como una parte. Si a mí me preguntaran qué parte de los huevos son pardos, sería 5 octavos. 5 de 8. Si me preguntaran qué parte son blancos, los 3 octavos. ¿Qué parte de los pardos son blancos? Los 3 quintos. ¿Qué parte de los blancos son pardos? Los 5 tercios. Les puedo hacer una serie de preguntas con respecto a estas cantidades, depende de cómo lo vean. ¿Sí? Entonces, esta forma de ver la fracción ayuda bastante a resolver los problemas. Esta parte también ayuda a resolver problemas. Y esto de acá también ayuda a resolver problemas, cuando son operativos sobre todo. Entonces, las tres formas vamos a usar cuando desarrollemos problemas, ¿no? Las tres formas. Dependiendo qué problema sea, vemos la forma más fácil para hacer los problemas. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a empezar a desarrollar una serie de problemas, aplicaciones, para ver si han entendido. El día de mañana tenemos una práctica de esta parte, así es que prestamos atención, por favor. Dice, en la mitad de un terreno de una finca se siembra pasto, en la tercera parte de lo que queda se siembra café, y en las 3/5 partes del resto se siembra maíz. ¿Qué parte del terreno se queda sin sembrar? Para resolver este problema, vamos a usar un método, un gráfico. Imaginemos que este era el terreno. Imaginemos que este es el terreno.
A ver, dice que en la mitad del terreno se siembra de... Vamos a hacer la cuestión gráfica. Aquí se siembra pasto. En la tercera parte de lo que queda, o sea, de esto, en la tercera parte se siembra café. A ver, y gráficamente, más o menos la tercera parte de lo que queda, ¿cuánto será? Ahí más o menos. Ahí se siembra café en esta zona. Y este es lo que me sobra. Y en las 3/5 partes de esto, del resto, se siembra maíz. En las 3/5 partes, más o menos. Más o menos así. ¿Está bien? Entonces, acá se siembra pasto. Vamos a poner aquí. En esta se siembra café. Acá se siembra maíz. Y este es lo que sobra, pues, ¿no es cierto? Este es lo que sobra. Quiero saber qué parte del terreno queda sin sembrar. Esto queda sin sembrar. Ya. A ver, para resolver el problema, vayan leyendo y fíjense qué parte es lo que necesita que tenga todo, ¿no es cierto? Acá el problema es ¿qué es lo que necesitas para darle un valor al área, al terreno? ¿Sí? A ver, dice, en la mitad del terreno, o sea, el terreno debe tener mitad, ¿no? Acuérdate, debe tener mitad. Luego dice, en la tercera parte de lo que queda, o sea, en la tercera parte de esto, de lo que queda, esto debe tener, si esto debe tener tercia, todo debe tener tercia. O sea, debe tener tercia, ¿no? Y en la tercera parte de lo que queda se siembra café. Y en las 3/5 partes del resto, el resto debe tener quinta. Si el resto debe tener quinta, entonces el terreno también debe tener quinta, por 5, ¿no? Y ya, bueno, lo demás es lo que sobra, pues, ¿no es cierto? Entonces, como yo quiero que todo el terreno tenga mitad, tenga tercia y tenga quinta, entonces yo acá le doy un valor que tenga precisamente estas partes que yo quiero. Exacta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué valor le doy al terreno si yo quiero que tenga mitad, tercia y quinta? ¿Qué valor le puedo dar? ¿Mm? ¿Qué valor le doy a todo el terreno? Un número que tenga mitad, tercia y quinta. 30K. 30 acá. Y ya está. ¿Listo? Entonces dice que en la mitad se siembra pasto. Entonces, ¿cuál es la mitad de 30? 15. Ahí se siembra pasto. Y me sobra lo otro 15, ¿no es cierto? Dice en la tercera parte de lo que queda, o sea, en la tercera parte de esto. ¿Y cuánto es la tercera parte de esto? 5K. 5. Y me sobra 10. ¿Sí o no? Y en las 3/5 partes del resto, o sea, de esto, ¿quién es los 3/5 de esto? Los 3/5 de 10. 6K. Ahí se siembra maíz. Entonces, de estos 10, en 6 se siembra maíz. ¿Qué me queda? 4K. ¿Listo? Entonces, me preguntan qué parte del terreno queda sin sembrar, que es esto que está acá. ¿Y esto qué parte de todo es? ¿Mm? ¿Cuál sería mi respuesta? Queda sin sembrar. A ver, Mayra, ¿qué parte del terreno queda sin sembrar? 4 entre 30. Los 4K sobre 30, ¿no? Quedan 4 partes de las 30 que había. Cancelamos mitad, mitad. ¿Qué me queda?
Las 2/15 partes. Esa es la parte del terreno que quedó sin sembrar. Y esa sería mi respuesta. ¿Ven? Entonces, ¿de qué depende que mi problema salga sencillo? Depende de la variable que yo le dé, ¿no? De ahí parte todo el problema. ¿Ven? A ver, problema 2. Se vende un televisor al contado con, ya, y con los 2/3 del importe se compra una plancha, con los 3/7 del resto un juguete, y lo que queda se deposita en un banco. Además, la plancha y el juguete costaron $765 en total. Coloca verdadero o falso según corresponden cada una de las siguientes proporciones. Para poder responder esto, yo tendría que saber cuánto se gasta en el televisor, en la plancha, en el juguete. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la variable acá? ¿Qué es lo que no conozco? ¿Mm? ¿Qué es lo que no conozco en ese problema? El importe, El importe, ¿no es cierto? El importe del televisor, ¿sí o no? Ya. A ver. Ya. Imaginemos que lo vendemos a este precio que está acá. Ese va a ser su precio de venta, ¿no? El precio de venta del televisor, porque ahí se vende. Dice, con los 2/3 del importe, o sea, con los 2/3 de esto, se compra una plancha. Ya, entonces, se supone que esto debe tener tercia, pues no, por si voy a usar las 2/3 partes de esto, esto debe tener tercia. Vamos a ponerlo por acá, debe tener tercia. ¿Sí? Con los 2/3 del importe, o sea, de esto se compra una plancha. Con los 3/7 del resto, se compra un juguete. O sea, si el resto tiene séptima, esto también debe tener séptima. Con los 3/7 se compra un juguete. Un juguete. ¿No? Ahí vamos a poner el precio de la plancha. Acá el precio del juguete. Y de lo que queda se deposita en un banco, dice. Bueno, hay una parte que deposita en un banco. Y ahí vamos a colocar lo que se deposita en el banco. Además dice que el juguete y la plancha costaron 765, o sea, los dos juntos costaron 765 soles. Ya está. Ahora sí, ¿no? Bien, si yo quiero entonces que eso tenga tercia y séptima, ¿no? Si quiero que el precio de venta tenga tercia y séptima, ¿qué valor le coloco acá? ¿Mm? ¿Qué valor le colocamos? Si yo quiero 21. 21. No le podemos poner 21X. Está. Ese es el precio de venta del televisor. Ahora sí dice que con los 2/3 del importe se compra una plancha. Con los 2/3 de él. Con los 2/3 de él. ¿Quién es los 2/3 de 21? Con los 2/3 de 21 se compra una plancha. ¿Con cuánto se compra la plancha? 14. Con 14X. Ese es el precio de la plancha. ¿Y cuánto dinero sobra? De los 21 quedan 7, ¿sí o no? 7X. Sigo leyendo y dice por acá que con los 3/7 del resto, o sea, de esto, con los 3/7 de esto se compra un juguete. ¿Cuánto cuesta el juguete? ¿No? Con los 3/7 de esto.
¿Cuánto cuesta el juguete? 3X. 3X. Entonces, hasta ahí ya llevo gastado 17X de los 21. ¿Cuánto me sobra? 4. 4X. 4X. Además dice que el juguete y la plancha costaron juntos 765. O sea, si yo sumo esto, tiene que dar 765. Entonces, ¿esto igual a cuánto es? A 17X. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? A ver, calculadora. 45. 45. Pregunta. Entonces, con eso ya puedo responder las preguntas, ¿no? A ver, vamos a poner por acá. Ponemos con rojito. A ver, ¿cuánto costó la plancha? ¿Cuánto costó la plancha? Acá con rojo vamos a poner los valores. 45 por 14. ¿Cuánto costó la plancha? 630. 630 soles con vaporizador Cerapol. El juguete, 135. 135 soles. ¿Y cuánto me sobró para ahorrar? 180. 180 soles. Ya está. Listo. ¿Y cuánto costó el televisor? ¿Cómo lo vendí? ¿A cómo se vendió el televisor? 945. 945. Entonces, con toda esa información yo puedo responder verdadero y falso, ¿sí o no? La primera, ¿el televisor se vendió en 945? Verdad. ¿La plancha costó 620? Falso, costó 630. ¿El juguete costó 135? Verdad. Y ahí está la respuesta. ¿No? ¿Ven? ¿Alguna pregunta? No. Continuamos. ¿No? Ya. Acá me habla de la distancia de Lima a Trujillo. A ver. Ya. Imaginemos que acá está Lima. Y acá está Trujillo. Ya está. Dice que la distancia de Lima a Trujillo es 540 kilómetros. Quiere decir entonces que acá en total es 540 kilómetros, ¿no es cierto? No lo podemos hacer. 540 kilómetros en total. De Lima a Trujillo. Ya está. Dice que a los 2/3 de la carretera, a partir de Lima, o sea, de acá, ¿no? Partiendo de acá, a 2/3 de la carretera, de todo se supone, a las 2/3 partes, se encuentra la ciudad de Casma. A ver, entonces vamos a suponer que por acá está Casma. La pregunta es entonces, ¿qué distancia hay de Lima a Casma? ¿Qué distancia de Lima a Casma? Dice que a los 2/3 de la carretera, o sea, a las 2/3 partes de 540. ¿Cuánto es esto? 360. 360 kilómetros, ¿no? O sea, acá, o sea, Ujú. a 360 kilómetros de Lima se encuentra Casma. Ya está. A la quinta parte de distancia entre Lima y Casma, a partir de Lima, se encuentra la ciudad de Chancay.
Un segundito, voy a borrar esto. Acá hay 360 kilómetros de abajo. Ya. Dice a la quinta parte de distancia entre Lima y Casma, o sea, entre esta distancia, a la quinta parte, a partir de Lima, o sea, a partir de acá, la quinta parte, por acá, se encuentra la ciudad de Chancay, acá. Por acá está Chancay. Un ratito voy a borrar esto. Quiero saber la distancia de Chancay aquí. Acá fue a, ¿cuánto? 2/3, ¿no? Las 2/3 partes de 540. Ya. Y en el caso de la, ¿sale cuánto? 360, ¿no? Pues 360 kilómetros. Ahora dice que la quinta parte, ¿no? ¿Dónde está? A la quinta parte de distancia entre Lima y Casma, o sea, a la quinta parte de esta distancia, o sea, de 360. Partiendo de Lima, o sea, para acá, la quinta parte de esto se encuentra Chancay. Entonces, ¿qué distancia hay de Lima a Chancay? 72 72. ¿No? Es la quinta parte de 360. Y esto es igual a 72 kilómetros. Ya. Completar los espacios en blanco. La ciudad de Chancay está situada ¿a cuántos kilómetros de la ciudad de Lima? La ciudad de Chancay está situada ¿a cuántos kilómetros de la ciudad de Lima? Ah, no, acá, ¿no? ¿Cuál sería mi respuesta? 72. 72 kilómetros. A 72 kilómetros. La ciudad de Casma está situada ¿a cuántos kilómetros de la ciudad de Chancay? 360. 360. ¿No? Si desde Lima a Casma hay 360 kilómetros. De Lima a Chancay hay 72 kilómetros. ¿Qué distancia hay de Chancay a Casma? 288. 288. Hay 288 kilómetros. Ya, y acá dice, la ciudad de Casma está ubicada ¿a cuántos kilómetros de Chancay? A 288. 288. Casma está situado ¿a cuántos kilómetros de la ciudad de Trujillo? 180. 180, ¿no? Porque de Lima a Casma hay 360. Acá te el resto para 540. Entonces la ciudad de Casma está situada a 180 kilómetros de la ciudad de Trujillo. Y ya está completo el esquema, ¿no? Ya. A ver, dice que en una reunión las 2/3 partes son mujeres. Bueno, me habla de hombres y mujeres. A ver. Vamos a suponer que acá está el total de reunidos. Este es el total. De esos, una parte son varones. Y otros son
mujeres. Algunos son casados y otros son solteros. Así dice el problema. Ya está. Entonces vamos a ayudar a ese diagrama para poder resolver el problema. A ver, dice, en una reunión los 2/3 son mujeres. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que las 2/3 partes son mujeres? Que significan Los 2 2/3 del total. del total, ¿no? O sea, es como 2 y este es como 3. 3K y 2K. ¿Está bien? Lo vamos a poner así. Es 3K y las mujeres son 2K. Por lo tanto, ¿cuántos varones hay? ¿Está bien? A ver, en una reunión los 2/3 partes son mujeres y los 3/5 de los varones, las 3/5 partes de él son casados. O sea, no tiene quinta, mira. Ve. Repito, mira. Cuando a mí me dice los 2/3 los 2/3 del total son mujeres, esto debe tener tercio. Ahora, si los varones tienen quinta, este también debe tener quinta. Entonces hay que corregirlo. ¿No? A ver acá. Entonces, ¿cuánto le pongo si yo quiero que tenga tercio y quinta? 15. 15. Y ahora sí, ¿no? Empiezo nuevamente a llenar. Las 2/3 partes son mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? Las 2/3 partes de 15. ¿Cuánto sería? 10. 10. El resto serían varones. ¿Cuántos varones habría? 9. ¿Cuál 9? Ay, 5. 5. Ya, ahora sí. Los 3/5 de los varones son casados. Los 3/5 de los varones son casados. ¿Cuántos casados hay? 3. 3K. El resto son solteros. ¿Cuántos solteros hay? De los 5K, 3K son casados. ¿Cuántos solteros hay? 2. De esta cantidad de varones, esta cantidad son casados. ¿Qué cantidad de solteros hay? Contesten, chicos. 2K. 2K, pues, media hora. 2K. Ya está. Y dice por acá que los 3/5 de los varones son casados y mientras que los otros 6 son solteros. O sea, esto es igual a 6. Este es igual a 6. Si este es igual a 6, entonces ¿cuánto vale K? 3. K vale 3. Pregunta, ¿cuántos hay en la reunión? ¿Cuál sería mi respuesta? En la reunión hay. ¿Cuántas personas hay en la reunión? 45. ¿No? 15 por 3 igual a 45 personas. Y ya está mi respuesta. Una persona ya avanzó 1/5 de su recorrido. Imaginemos que este es su recorrido, todo este es su recorrido, o sea, lo que tiene que avanzar. Y dice que ya avanzó 1/5 de su recorrido. ¿Qué fracción de lo que le falta, qué parte de esto que falta, debe avanzar para llegar a los 8/15 de su recorrido? A ver.
Dice que una persona ya avanzó un quinto de su recorrido. O sea, esto debe tener quinta, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, entonces, vamos a suponer que ya avanzó hasta aquí, ¿no? Ahí está la persona. Allá está, ya avanzó la quinta parte de su recorrido. Luego dice, ¿qué fracción de lo que le falta? O sea, ¿qué parte de esto debe avanzar? No sé cuánto, pero más o menos, imagínate que es hasta aquí, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a los 8/15 de su recorrido. O sea, esto que está aquí debe ser los 8/15 de todo. ¿Sí? ¿Qué parte de lo que le falta debe recorrer para llegar a los 8/15 de su recorrido? O sea, esto debe ser los 8/15 de todo su recorrido. Entonces, todo su recorrido debe tener quinta y debe tener quinceava también. Entonces, ¿cuánto le pongo a todo el recorrido para poder resolver mi problema? ¿Qué valor le pongo a todo su recorrido? ¿Qué valor le pongo a todo esto para poder resolver mi problema? 75. 75K. Ese va a ser todo su recorrido. Ahora sí, cuando dice una persona avanza un quinto de su recorrido, entonces, ¿cuánto avanzó? ¿Cuánto avanzó hasta aquí? ¿Quién es la quinta parte? 15. 15. 15K. Ya, ¿y cuánto le falta todavía avanzar? ¿Cuánto le falta avanzar? Si avanzó 15, ¿cuánto le falta avanzar? 60. 60. Ahora el problema dice, ¿no? ¿Qué fracción de lo que le falta? O sea, de esto. Esto debe ser una parte de él, ¿no es cierto? Una parte de él. ¿Qué fracción debe avanzar de lo que le falta para llegar a los 8/15 de su recorrido? O sea, para llegar de aquí hasta acá. ¿Y cuánto es los 8/15 de su recorrido? ¿Cuánto es los 8/15 de su recorrido? O sea, los 8/15 de 75. ¿Cuánto es? 40. 40. O sea, para llegar a 40, en otras palabras, ¿sí o no? Para llegar a 40 acá. Entonces, si yo quiero llegar a 40 y ya avanzó 15, ¿cuánto le falta? 25. Ya, entonces, ¿qué parte de lo que le falta tiene que avanzar para llegar a 40? Ya, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Qué parte tiene que avanzar? Ya, a ver, ¿qué parte de lo que le falta? Ya avanzó hasta aquí y está aquí. ¿Qué parte de lo que le falta tiene que avanzar para llegar a los 8/15 de su recorrido? O sea, para llegar aquí. ¿Cuál sería mi respuesta? A ver, Nicole, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Qué parte de lo que le falta, qué parte de esto tiene que avanzar para llegar a los 8/15 de su recorrido? O sea, para llegar aquí. ¿Qué parte debe avanzar de lo que le falta? Nicole, ¿qué parte de lo que le falta debe avanzar para que llegue a los 8/15 de su recorrido? O sea, hasta aquí, a 40. 5/12. 5/12. Tiene que avanzar esto, pues no, 25 de los 60 que le faltan. Tiene que avanzar 25K de 60. Ya lo demás son simplificaciones, pues, ¿no es cierto? Acá tengo quinta y me queda 5/12. Ese es lo que tiene que avanzar de lo que le falta para llegar a los 8/15 de su recorrido total. Eso es lo que me está explicando el problema, o me está pidiendo. ¿Sí? Me tienen que responder más rápido, se demora mucho.
Problema 6. Dice que en una fiesta, la quinta parte del número de hombres es igual a los 7/9 del número de mujeres. Repito, en una fiesta, la quinta parte de los hombres es igual a los 7/9 de las mujeres. La quinta parte de esto es igual a los 7/9 de esto. ¿Cómo coloco mis variables de tal manera que pueda entender el problema? A ver, miren lo que voy a hacer, ¿eh? Miren acá lo que voy a hacer. Como yo quiero que los hombres, la quinta parte de los hombres, quiero sacar a la quinta parte, esto debe tener quinta, ¿sí o no? Esto debe tener quinta. Cuando me dice la quinta parte de los hombres, tiene quinta, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Imagínate que sea 5, lo voy a poner, después lo borro. ¿Sí? 5x. ¿Quién es la quinta parte de los hombres? X, bueno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, dice la quinta parte de los hombres, o sea, esto es igual a los 7/9 de las mujeres. Esto tiene que ser igual a los 7/9 de las mujeres. ¿Qué significa los 7/9 de las mujeres? Que él es como 7 y él es como 9. Él es como 7 y él es como 9. Pero este es X. Yo lo puedo arreglar, ¿no? Si yo quiero que esto sea los 7/9 de las mujeres, a las mujeres le pongo 9x, acá le pongo 7x. ¿Sí o no? Pero recuerda que él era la quinta parte de él. Entonces, ¿qué debo colocar acá? Mira, esto es los 7/9 de las mujeres. Y a la vez debe ser la quinta parte de los hombres. Y 7 es la quinta parte de quién. ¿Mm? ¿Qué debo colocar ahí? Vamos chicos, hablen. 35. 35. Pues. 35. Entonces acá tengo que poner 35x. ¿No? De tal manera que su quinta parte de eso es 35x. De tal manera que la quinta parte es 7x. Y esto es los 7/9 de él. O sea, acá debo colocar 9x. Ya está, es 9x. O sea, en total, ¿cuántas personas hay? Si hay 35x varones y 9x mujeres. ¿Cuántas personas hay en total? 44. 44x. Y me preguntan qué parte de los reunidos representan las mujeres. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Qué parte de los reunidos representan las mujeres? Bueno, las mujeres son 9x. ¿De cuántos? De 44. 44. 44, pues, ¿no es cierto? Cancelo la X y diría que los 44 más partes son mujeres. Y ya está. ¿Ven? Siempre es cuestión de leer y darle forma a tu variable. Te va a permitir resolver rápido los problemas. Pero tienes que entender a la fracción. O sea, tienes que traducir lo que cosa significa. ¿No? Y jugar con ellas. Pues se trata de jugar nomás con ellas. No tengas demasiados problemas con él. ¿No? A ver, un problemita. Acabamos por ahí. Dice, los 3/8 de un poste están pintados de color rojo. Los 3/5 del resto de blanco. Y los 20 centímetros que quedan de color amarillo. Este poste está pintado de 3 colores. Un ratito vamos a poner el poste por acá. Ya, imaginemos que este es el poste, ¿no? Ahí está el poste. Y dice que está pintado de 3 colores, ¿no? Ya.
A ver, cuando me dice que los 3/8 de un poste están pintados de color rojo, se supone que 3 partes de las 8 que tiene el poste están pintados de rojo. Sí, entonces vamos a pintar por acá. A ver. 3 partes de las 8. Imaginemos que hasta aquí. Hasta ahí está pintado de rojo. O sea, este es como 3 y el total es como 8. ¿No? Las 3/8 del poste está pintado de color rojo. Los 3/5 del resto. El resto es como 5. ¿Y los 3/5 qué significa? Los 3/5 del resto está de blanco. O sea, este es los 3/5 de esto. Este es los 3/5 de esto. ¿Y cuánto es los 3/5 de 5? 3. 3. Entonces este es como 3. Y me sobró como 2. Y ese es de color amarillo, dice. Esto es de color amarillo. Ahora sí. Lo adorno bonito el problema. ¿No? Aquí es como 3K. Aquí también es 3K. Y aquí es 2K. Ya está. Y todo es 8K. Y dice el problema que el resto está de color amarillo. O sea, y no está. Y los 20 centímetros que quedan, estos son los 20 centímetros que quedan, es de color amarillo. O sea, llego a la conclusión de que 2K tiene que ser igual a 20 centímetros. Por lo tanto, K es igual a 10. ¿Cuál es la altura del poste? La altura del poste. ¿Cuál es la altura del poste? Es 8 por el valor de K, que vale 10. Y este es igual a 80 centímetros. Esa es la altura del poste. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Entonces, como no hay preguntas, ahí nos vamos a quedar. Ya, no olviden que mañana tienes tu práctica, es que voy a repasando, practica, para que mañana dé tu práctica de manera adecuada. ¿Está bien? Si no hay preguntas, entonces ahí nomás nos quedamos. Pueden salir nada más, que yo todavía me voy a quedar acá colocando algunas notas, sobre todo aquellos que permanecen con su cámara apagada. ¿Listo? Nos vemos.